Quiso mantenerme como su amigo con beneficios. Mientras elegía entre nosotros, yo cerré la puerta de golpe y desaparecí. Al final, él tampoco la quiso y terminó sola, sin pareja, sin apoyo y sin la seguridad que creía eterna. Conocí a Kelly en nuestro último año en la Universidad de Boston. Era en uno de esos auditorios enormes donde siempre se sentaba 3 filas adelante, levantando la mano con seguridad para responder preguntas que hacían sonreír a los profesores. Yo, en cambio, me pasaba noches enteras en el laboratorio de ingeniería civil, probando muestras de concreto y diseñando modelos de puentes. Ella, con su carrera en comunicación, parecía flotar con facilidad entre sus cursos, soñando con convertirse en la próxima gran periodista de televisión. Comenzamos a salir después de que la ayudé a mover muebles a su apartamento fuera del campus. Me dijo que tenía manos firmes y un corazón aún más firme. Ese debió ser mi primer aviso. Para ella yo era sinónimo de estabilidad, de fiabilidad, de seguridad. Tras graduarnos, la mayoría de nuestros amigos se dispersaron por el país en busca de oportunidades. Pero Kelly consiguió el trabajo de sus sueños en una estación de noticias en Filadelfia. Yo la seguí sin pensarlo 2 veces, aunque había recibido una oferta sólida en Miami de una empresa constructora internacional. Era un puesto que me habría lanzado hacia proyectos globales y un sueldo de 6 cifras en pocos años. Pero renuncié a eso porque ella me miró con sus ojos grandes y me dijo, no puedo hacerlo sin ti, Patrick. Eres mi persona. Así acepté un empleo mucho más modesto como ingeniero estructural en una compañía regional de Filadelfia. Me convencí de que construir una vida junto a la mujer que amaba valía más que levantar rascacielos en Florida. Encontramos una casa adosada en un barrio histórico, con suelos crujientes y ladrillos a la vista, que ella definía como auténtico encanto. Yo veía defectos estructurales, pero los fines de semana me dedicaba a renovarla, remodelé el baño, instalé lámparas que ella encontraba en Pinterest, pinté la habitación de verde salvia porque había visto ese color en el apartamento de una influencer. Mientras tanto, ella filmaba todo para su creciente público en Instagram sobre construir una vida desde cero. 8 meses después llegó el golpe, despidos masivos en la estación. Kelly quedó fuera. Vi cómo su confianza se desmoronaba al instante. Las migrañas empezaron casi de inmediato, tan intensas que pasaba días completos a oscuras en la habitación. De repente, yo no era solo su pareja, sino su único sostén económico. Me ofrecía cubrir todo. Hacía turnos dobles, aceptaba proyectos de consultoría los fines de semana, lo que fuera para pagar el alquiler mientras ella buscaba empleo. Su médico le recomendó acupuntura, $120 por sesión, 2 veces por semana, sin cobertura de seguro. Yo pagaba sin quejarme, aunque me doliera ver cómo el dinero se iba tan rápido. Incluso vendí mi moto Ducati, esa que había restaurado en la universidad y que representaba mi libertad. Todo para asegurar 3 meses de gastos. Ella lloró al enterarse, se apoyó en mi pecho y susurró, eres mi ancla en la tormenta, Patrick. No sé qué haría sin ti. Me aferré a esas palabras como a un mantra durante las semanas de 60 horas de trabajo y las noches solitarias en que ella apenas podía hablar por el estrés. Creía de verdad que todo sacrificio era una inversión en nuestro futuro. Mientras ella buscaba trabajo en Internet, yo visitaba a escondidas a un joyero local para diseñar un anillo de compromiso con un diamante corte princesa. En la banda interior iba a grabar, mi ancla. Tenía una cuenta de ahorros que ella desconocía, donde apartaba $200 de cada sueldo. Soñaba con sorprenderla con viajes de fin de semana, cenas en restaurantes en la azotea, incluso ensayaba la propuesta en mi camioneta a la hora del almuerzo, imaginando sus lágrimas felices y la certeza de que nuestras dificultades nos habían hecho más fuertes. Hoy, al recordar, me doy cuenta de lo ingenuo que fui. Confundí dependencia con devoción, gratitud con amor. Creí que su eres mi ancla significaba eres mi elección. Yo me desgastaba siendo su estabilidad sin notar que ella ya buscaba algo distinto, aventura en vez de seguridad, pasión en lugar de constancia. En ese entonces yo aún vivía convencido de nuestro futuro, mientras ella ya diseñaba su estrategia de salida. 4 meses después del despido consiguió un trabajo mejor en una empresa de medios digitales. Yo celebré su logro con una cena en un lujoso restaurante de carnes. Brindamos por su fortaleza y por los nuevos comienzos. Parecía perfecto, mejor salario, más libertad creativa, oportunidades de construir su marca personal. Pero casi de inmediato algo cambió en ella. Era como si ese puesto le hubiera dado permiso de transformarse por completo. Se obsesionó con crear contenido para TikTok e Instagram. Grababa constantemente, hablaba de vivir auténticamente y de encontrar tu verdad. Nuestra vida real, mientras tanto, se volvía hueca, casi una representación. Yo regresaba agotado de supervisar obras, solo para encontrar el salón lleno de focos y ella grabando el mismo vídeo 30 veces. Me pedía silencio porque mis pasos arruinaban su audio.
Nuestra casa dejó de ser un hogar para convertirse en un estudio armado para su ficción digital. Colocaba libros que jamás había leído en la mesa de centro, preparaba cafés elaborados que tiraba después de fotografiarlos, y compraba cojines que se veían bien en cámara, pero en los que era imposible sentarse. Fue entonces cuando empezó a mencionar a Connor. Al principio parecía un nombre cualquiera en una conversación de trabajo. Pero pronto lo repetía tanto que pude haber escrito su biografía. Era director creativo en una agencia asociada, alguien con experiencia en campañas de grandes marcas. Kelly hablaba de sus excursiones de escalada en Colorado con un tono tan nostálgico que me hacía sentir un nudo en el estómago. Ella me enseñó una noche el perfil de Instagram de Connor. Pasaba las fotos con entusiasmo, allí estaba el colgado de riscos, posando en paisajes de montaña y escribiendo frases motivacionales sobre lo que era vivir de verdad. La escuché decir, este es el tipo de persona que realmente aprovecha la vida, ¿sabes? No solo existe. Yo miré la pantalla y después la miré a ella, preguntándome qué significaba eso de mí. Al parecer, yo era el que simplemente existía, el hombre con botas de trabajo y chaleco de seguridad que construía estructuras reales, mientras él se sacaba selfies en lugares pintorescos. Los cambios en Kelly comenzaron de forma sutil, tanto que al inicio me convencí de que era solo mi imaginación. Pero los ingenieros sabemos reconocer patrones, y ella estaba mostrando demasiados. Empezó a maquillarse más para ir a la oficina, usando técnicas de contorno y brillos que antes reservaba para ocasiones especiales. Su rutina matinal, que antes duraba 20 minutos, pasó a superar la hora. Su ropa también cambió, leggings de $120, sujetadores deportivos de 80, zapatillas de diseñador más caras que mis botas de trabajo. Nada de eso cuadraba con su nuevo salario, pero aún así, las prendas seguían apareciendo en el armario. Al regresar a casa, empecé a notar aromas distintos en su ropa. No era el típico desodorante barato de gimnasio, sino un perfume masculino costoso que permanecía en su cuello y muñecas. Cuando lo mencioné, lo descartaba con explicaciones rápidas, abrazos en la oficina, ascensores llenos de gente, excusas que se repetían con un tono cada vez más molesto. Las reuniones de networking también empezaron de forma inocente. Eran desayunos de domingo que, poco a poco, se extendieron a la tarde, luego a la noche. Una vez incluso llegó cerca de medianoche, con las mejillas encendidas y un discurso enredado sobre reuniones improvisadas con colegas. Nuestra intimidad, que siempre había sido un pilar fuerte en la relación, se volvió escasa y mecánica. Alegaba cansancio o dolores de cabeza, aunque la descubría navegando en LinkedIn a las 2 de la mañana, revisando obsesivamente el perfil de Connor, estudiando su trayectoria profesional como si fuera un mapa de su futuro. Yo, en un intento desesperado por reconectar, planeé citas sorpresa en nuestros restaurantes favoritos, sugerí escapadas de fin de semana y hasta busqué actividades en pareja. Una vez le propuse acampar en los Poconos, un plan que teníamos pendiente desde que nos mudamos a Filadelfia. Ella me miró como si hubiera propuesto dormir en un basurero. Acampar, Patrick, en serio, me dijo sin despegar la vista del teléfono. No entiendes las exigencias de esta industria creativa. Necesito estar presente en esos círculos para avanzar en mi carrera. Connor siempre dice que el 80% del éxito es networking, y él ya está donde yo quiero estar. Su discurso se llenaba de frases prestadas de él. Connor piensa, Connor dice, Connor cree. Poco a poco, su voz se convirtió en la que dominaba nuestro hogar, mientras la mía quedaba relegada a un murmullo de fondo. En una noche tranquila, le sugerí asistir a terapia de pareja. Su respuesta fue una risa corta, no cruel, pero sí condescendiente, como si hubiera contado un chiste absurdo. No necesitamos terapia, Patrick. Estamos bien. Lo que pasa es que estás inseguro porque no entiendes mi mundo laboral. Así funciona la colaboración en mi medio, es absorbente, intenso, no como tu trabajo de ingeniero, con horarios de entrada y salida fijos. Sus palabras me hirieron porque atacaban lo que yo consideraba mis virtudes, estabilidad, compromiso, constancia. Para ella, eran defectos. Empecé a quedarme más horas en la oficina. Parte de mí quería evitar regresar al apartamento, donde ella grababa contenido o escribía mensajes a Connor. Otra parte prefería refugiarse en cálculos estructurales antes que presenciar el derrumbe de mi relación. Mis compañeros notaron el cambio y preguntaron si todo estaba bien. Yo respondía con una sonrisa forzada, diciendo que Kelly estaba ocupada con su nueva carrera. No era mentira, aunque tampoco era toda la verdad. El anillo de compromiso seguía guardado en el cajón de mis calcetines, junto a los ahorros que crecían lentamente. Mis planes de propuesta se fueron apagando a medida que veía cómo la mujer a la que amaba se transformaba en alguien que apenas reconocía. Su mirada hacia mí ya no tenía cariño, sino impaciencia, como si yo fuera una carga que mantenía por compromiso. El golpe más claro llegó una tarde.
Volví a casa temprano con su comida tailandesa favorita, el pad siyu con verduras extra, y la encontré en nuestra habitación haciendo videollamada con Connor. Reía con la cabeza echada hacia atrás, de una forma en la que no lo hacía conmigo desde hacía meses. Se sobresaltó al verme, cortó la llamada de inmediato y dijo que estaban discutiendo un proyecto urgente. Pero sus mejillas encendidas y su tono defensivo contaban otra historia. Esa noche, mientras yacía junto a ella en la cama, con su espalda vuelta hacia mí y los dedos corriendo por la pantalla de su teléfono, sentí la certeza hundirse en mí como concreto fresco solidificándose. La estaba perdiendo. Y lo peor, no por accidente, sino por alguien que encarnaba todo lo que yo no era. Espontáneo, creativo, aventurero. Yo era el ancla que mantenía todo en su lugar, pero ella ya no quería estabilidad, quería navegar lejos. Y Connor, al parecer, era el viento en sus velas. El final comenzó en un martes cualquiera. Llegué antes de lo habitual con otra bolsa de comida tailandesa y un ramo de girasoles, solo porque me habían recordado a ella. La encontré sentada en la isla de la cocina, con el portátil abierto y una expresión severa, la misma que usaba en presentaciones de trabajo. Apenas me miró. No sonrió, no agradeció las flores. Solo dijo, tenemos que hablar. Siéntate. Su tono, calculado y frío, me hizo sentir como el estómago se me hundía. Dejé los envases en la mesa con manos torpes, sabiendo que lo que venía después cambiaría todo. Respiró hondo, como quien se prepara para sumergirse en agua helada, y me soltó. He estado explorando una conexión con Connor durante los últimos 2 meses. Nos hemos estado viendo y quiero darle una oportunidad a lo que podría surgir entre nosotros. Pero no quiero perder lo que tenemos. La miré sin parpadear, tratando de procesar palabras que sonaban en inglés pero que, en mi cabeza, no encajaban en ninguna realidad posible. ¿Qué estás diciendo exactamente, Kelly? Pregunté, con una voz sorprendentemente firme, a pesar de sentir como mi mundo se inclinaba de lado. Ella estiró la mano sobre la isla de la cocina como si fuera a tomar la mía, pero la retiré por instinto. Un destello de dolor cruzó su rostro, como si yo la hubiera rechazado en lugar de al revés. Te estoy diciendo que he desarrollado sentimientos por Connor, sentimientos reales, continuó. Hemos estado explorándolos tanto física como emocionalmente. Esas conferencias de trabajo a las que supuestamente fui en Nueva York y Boston, en realidad estaba en hoteles boutique con él. Y antes de que te enojes, esto es mi manera de ser honesta contigo, que es más de lo que la mayoría haría. La frialdad con que confesaba meses de engaño deliberado, como si mereciera crédito por contármelo al final, me endureció por dentro. ¿Llevas 2 meses engañándome y quieres que te felicite por admitirlo? Pregunté. Ella puso los ojos en blanco, como si yo estuviera exagerando y perdiendo su punto. Es una forma muy limitada de verlo, Patrick. Quiero explorar oficialmente lo que pueda pasar con Connor, pero eso no significa que tengamos que terminar. Podrías seguir siendo mi apoyo emocional. Podríamos mantener nuestra conexión física, conservar la comodidad y la estabilidad que construimos. Se llama ser progresista y honesto, en lugar de aferrarse a expectativas monógamas anticuadas que no sirven a nadie. En ese momento, sacó su teléfono, y la desfachatez casi me pareció impresionante por su total desconexión con la realidad. Me mostró un documento de Google que había creado, con secciones codificadas por colores donde detallaba la estructura de nuestra nueva relación, noches programadas para estar conmigo y otras con Connor, pautas de comunicación y límites, incluso un apartado sobre cómo eventualmente podríamos ser amigos los 3 y hasta viajar juntos. Con los dedos entumecidos, deslicé por el documento, viendo mi vida reducida a una hoja de cálculo en la que yo era el apoyo emocional principal y Connor interés romántico principal, como si fuéramos puestos de trabajo a repartir. Esto es una locura, dije al fin, empujándole el teléfono de vuelta. No puedes esperar seriamente que acepte esto. Su expresión se endureció, la vulnerabilidad desapareciendo detrás de irritación y derecho propio. ¿Por qué no? Mucha gente tiene acuerdos poliamorosos. Hay podcast, artículos en grandes publicaciones. Estás cerrando tu mente porque tienes miedo de perderme, pero así no tienes por qué. Me mantienes en tu vida, solo en otra capacidad. La forma en que lo decía, como si me hiciera un favor, como si yo debiera agradecer la oportunidad de verla construir una vida con otro mientras yo le proporcionaba apoyo emocional y físico a su conveniencia, me hizo darme cuenta de que en realidad nunca la había conocido del todo. ¿Y qué hay de lo que yo quiero? Pregunté. Ella pareció genuinamente confundida, como si mis deseos fueran variables irrelevantes en su ecuación perfectamente calculada. ¿Quieres que yo sea feliz, no? Esto me hace feliz, Patrick. Connor me hace sentir viva de maneras que no sentía en años. Es espontáneo y apasionado, ve posibilidades en todas partes. Contigo, todo es tan planificado, medido y seguro. Necesito ambas cosas, su fuego y tu estabilidad. Sonreía ahora,
entusiasmándose con su propio discurso como una vendedora que ha encontrado el ángulo perfecto. Piénsalo, seguiríamos viviendo juntos. Compartiríamos Netflix, podrías dejar aquí tu consola. Incluso me parecería bien que vieras a otras personas casualmente, mientras entiendan que yo soy tu pareja principal. Esto podría funcionar, Patrick. Podríamos ser pioneros en las relaciones modernas. Me quedé sentado, asimilando el alcance total de su propuesta. Meses de planeación convertidos en una especie de presentación de PowerPoint para tener su pastel y comérselo. Y algo dentro de mí se rompió, no de manera dramática, sino limpia, como una viga que cede después de demasiada carga. Pasaron por mi mente en ráfaga todos los sacrificios que había hecho: rechazar un traslado a Miami, vender mi motocicleta, trabajar turnos dobles, perderme la boda de destino de mi hermano en México porque no podíamos costear mi vuelo tras su despido. Cientos de pequeños momentos en los que elegí sus necesidades sobre las mías porque creí que construíamos algo juntos. ¿Me estás ofreciendo acceso a Netflix y espacio para mi consola como compensación por verte tener relaciones con otro hombre mientras me usas de vertedero emocional?, dije. Ella frunció el ceño por mis palabras, como si el problema fuera mi lenguaje y no la obscenidad de la situación que proponía. Dicho así, suena terrible, replicó. Pero yo ya me había levantado, la silla raspando el suelo con un sonido que me pareció definitivo. La observé, sentada con su documento codificado por colores, sus teorías progresistas de pareja y su absoluta falta de conciencia sobre lo que acababa de destruir. Solo sentí un cansancio profundo, una decepción serena por quien se había convertido o quizá por quien siempre había sido bajo la fachada. ¿Esto es lo que eres?, pregunté, sin esperar respuesta. Alguien que planea una doble vida en hojas de cálculo y lo llama honestidad. Que cree que accesorios y servicios de streaming son un intercambio justo por lealtad y respeto. Ella se puso de pie también, siguiéndome mientras yo me dirigía al dormitorio. Su voz adquirió ese tono suplicante que antes habría quebrado mi determinación. Patrick, por favor, no seas así. Estoy intentando encontrar una solución donde nadie salga herido. ¿No lo ves? Así todos obtenemos lo que necesitamos. Eres egoísta por quererme solo para ti cuando te ofrezco una relación que podría funcionar para todos. Me detuve en el marco de la puerta del dormitorio. Ella estaba tan cerca que podía percibir un olor que no pertenecía a nuestra rutina, un aroma masculino en su ropa, una fragancia que me resultaba extraña, invasiva, y que en ese instante me confirmó lo que ya sabía pero no quería aceptar. Sus ojos estaban cargados de desesperación, aunque no era el miedo de perderme a mí como persona, sino el terror de perder la seguridad que yo representaba en su vida. Ese detalle lo entendí en el momento. Se acabó, Kelly, dije con voz firme, sin temblar, como si esas palabras hubieran estado acumulándose en mi garganta durante meses. Me acerqué al armario y comencé a sacar mi ropa, doblando con calma cada prenda, como si estuviera en un ejercicio automático aprendido con los años. Era mi cuerpo moviéndose por costumbre, pero mi mente todavía trataba de procesar la pesadilla absurda en la que mi vida se había convertido. Ella caminaba detrás de mí por cada rincón del apartamento, observando cómo con la misma disciplina y precisión con la que calculaba estructuras y diseñaba planos, yo estaba desmontando pedazo por pedazo nuestra vida compartida. Sus reacciones cambiaban como un péndulo, primero negaba lo que veía, luego estallaba en furia, y al minuto trataba de negociar. No lo dices en serio, solo estás alterado, dijo, mirándome mientras retiraba mis cosas del baño y dejaba atrás los frascos y cremas costosas que yo mismo había comprado para ella. La rabia le estalló en el rostro cuando empecé a desconectar mi consola de videojuegos. Esto es ridículo. Estás siendo infantil. Es chantaje emocional, me gritó. Yo seguía, en silencio, envolviendo los cables con cuidado. Mis manos permanecían firmes aunque el corazón me latía como un martillo en el pecho. Encendí el móvil, y con unas cuantas pulsaciones, transferí los servicios de luz, agua e internet a su nombre. Cada clic, cada confirmación, cada firma digital me golpeaba con la contundencia de un divorcio no escrito. Kelly, al ver que nada de eso me detenía, empezó a ofrecer promesas desesperadas, que sonaban más a excusas huecas que a una solución real. Olvido a Connor, de verdad. Lo bloqueo ahora mismo. Podemos hacer terapia, podemos empezar de cero. Negué en silencio mientras sacaba mis viejos libros de ingeniería de la estantería. Esos mismos que habían sido mi compañía en tantas noches en vela, noches en las que ella estaba en hoteles con otro hombre. Entonces marqué el número de Sean, mi mejor amigo desde la universidad en Jersey. Apenas le conté la versión resumida de lo ocurrido, quedó en silencio. Estoy en camino. Empaca lo esencial esta noche, me dijo con una calma que transmitía más apoyo que cualquier consejo. Kelly intentó arrebatarme el teléfono. ¿De verdad vas a elegir el sofá de Sean en vez de intentar salvar esto?, reprochó. La ironía era casi cómica en su crueldad,
Ella ya había elegido a Connor, pero le dolía que yo eligiera dormir bajo el techo de un amigo antes que seguir en nuestra cama. Entonces llegó su jugada final, calculada, dramática. Estoy embarazada. Me detuve. La miré directo a los ojos. No, no lo estás. Su rostro se tiñó de rojo. Sí, lo estoy. Me hice una prueba la semana pasada. Hace 6 semanas que no tenemos intimidad, Kelly. Así que hay 2 opciones, mientes, o ese hijo es de Connor. En cualquiera de los 2 casos, no es mi responsabilidad. Su mentira se deshizo en segundos. Ya no quedaban lágrimas fingidas ni súplicas. Cambió de estrategia, ahora con amenazas. Le voy a decir a todos que eras controlador. Voy a publicar que sufrí abuso emocional. ¿Sabías que tengo 50.000 seguidores? Te voy a destruir. No respondí. Terminé de cerrar la cremallera de mi bolso de viaje, agarré mi portátil, y crucé la puerta dejando atrás 3 años de pertenencias que ya no eran más que restos contaminados de una historia rota. Sobre la mesa quedaron los recibos del anillo de compromiso, mi manera silenciosa de dejar constancia de sueños que nunca se compartieron. Al lado reposaba uno de sus documentos de Google, lleno de planes ordenados con colores, proyectos de vida que jamás fueron mutuos. Esa misma noche, antes de medianoche, bloqueé todas las vías de contacto, su número, Instagram, Facebook, LinkedIn. Todo. Sean me recibió con una cerveza en la mano y un silencio que decía más que 1000 frases hechas. No necesitaba palabras, solo estar allí. La semana que siguió fue casi una operación militar. El miércoles, exactamente a las 10 de la mañana, cuando ella estaba encerrada en una reunión de equipo, contraté una mudanza para retirar hasta el último objeto que había pagado yo. Al terminar, cerré la cuenta bancaria conjunta después de calcular con detalle mis aportes, transfiriendo mi parte a un nuevo banco. Luego envié un correo breve al casero: por favor, elimine a Patrick del contrato de arrendamiento, con efecto inmediato. Las reacciones de Kelly llegaron como una tormenta desordenada, decenas de mensajes desde números desconocidos, correos electrónicos de cuentas nuevas, incluso formularios llenados en la página web de mi empresa. Pero yo ya no era su soporte, ya no estaba ahí para sostenerla mientras me usaba como una base de datos viviente de favores y estabilidad. Ese viernes me encontré viviendo en una paradoja extraña, técnicamente sin hogar, aunque bajo el techo de Sean, oficialmente soltero, pero con el peso de un duelo que me arrastraba por dentro. Mi mente de ingeniero intentaba identificar el punto exacto de la falla estructural. ¿En qué momento se quebró todo? Pero tal vez esa pregunta era errónea, quizá nunca hubo cimientos sólidos. Tal vez desde el inicio todo se había construido sobre mi entrega y su conveniencia. Y como toda estructura mal diseñada, lo inevitable ocurrió, el colapso completo. Pasé 2 semanas en el sofá de Sean en Jersey City. Dormía poco, repasando en mi cabeza cada conversación, cada mirada, cada señal que había decidido ignorar para no enfrentar la verdad. Sean nunca insistió en que hablara, se limitaba a dejar café en la mesa cada mañana y cerveza en la nevera cada noche. Ese silencio, ese gesto sencillo, valía más que cualquier intento de consuelo superficial. Sin embargo, al 10º día me sorprendió a las 3 de la madrugada revisando viejas fotos de Kelly y yo en el móvil. Me lo arrebató y me dijo con firmeza: mañana tienes cita con alguien. Una terapeuta. Yo pago. No es opcional. Y fue así como conocí a la doctora Elizabeth Chin, especialista en traumas de traición. En la primera sesión me pidió que describiera lo que había perdido. Y me derrumbé. No hablé solo de Kelly, sino del futuro que había imaginado con ella, de la boda que había planeado en mi mente, de los nombres de hijos que nunca existirían, de una vida entera que yo había diseñado en planos que jamás se construirían. Ella me escuchó con paciencia, sin juzgar, y después dijo algo que me sacudió por dentro. Estás de luto, pero no por la relación en sí, sino por la inversión que hiciste en ella, Patrick. Y eso es válido. Pero dime, ¿verterías más concreto en una base que sabes que ya está agrietada? La metáfora era innegable para cualquiera que entendiera de ingeniería. Y lentamente empecé a comprenderlo. Esa energía que estaba gastando en llorar lo que Kelly había destruido debía redirigirla hacia mí mismo, hacia la tarea de reconstruirme. Así, me lancé al trabajo con una dedicación que no recordaba tener desde hacía años. Empecé a aceptar proyectos que antes evitaba porque requerían viajes o demasiadas horas extra, siempre incompatibles con las exigencias y horarios de Kelly. Había una renovación de un puente en Deading que necesitaba una evaluación estructural urgente. También un centro comercial en Allentown cuya cimentación presentaba fallas graves. Y un paso elevado de autopista que implicaba inspecciones de fin de semana. Tomé todos esos encargos sin dudar, sumergiéndome en cálculos y evaluaciones de cargas, donde los únicos problemas eran matemáticos, y por lo tanto, completamente predecibles. Mi supervisor, Michael Chen, no tardó en notarlo.
Me llamó a su oficina justo después de que presentara mi tercer gran proyecto en apenas 2 semanas. Patrick, me dijo, con una mezcla de sorpresa y satisfacción, no sé qué está pasando en tu vida personal, y no quiero meterme, pero profesionalmente, este es el ingeniero que contraté hace 3 años. El que tenía hambre de crecer, el que brillaba antes de volverse demasiado cómodo. Hizo una pausa, eligiendo con cuidado cada palabra, y añadió. Estamos ampliando la oficina en Austin. Necesitamos a un ingeniero estructural senior que dirija el equipo. Es tuyo si lo aceptas. Te ofrezco un aumento del 20%, un paquete de reubicación y la oportunidad de construir algo desde cero. Austin, Texas. 2000 millas lejos de Kelly, de los lugares que compartimos, y del fantasma de la persona en la que me convertí al sacrificarme en el altar de sus ambiciones. No necesité escuchar la lista completa de beneficios, acepté antes de que terminara la frase. La transformación física comenzó de forma deliberada, como si se tratara de un proyecto de reconstrucción en el que yo era el material de estudio. Me uní a un grupo de corredores que se reunía a las 5:30 de la mañana en Liberty State Park. Allí empujaba mi cuerpo al límite hasta que mi mente quedaba demasiado agotada para repasar conversaciones pasadas o imaginar qué estaría haciendo Kelly con Connor. Aquellos corredores eran una mezcla curiosa, profesionales, jubilados, hombres y mujeres de diferentes edades. Nadie preguntaba por mi historia, simplemente corrían a mi lado en la oscuridad del amanecer, recordándome que avanzar era posible, incluso cuando las piernas ardían y los pulmones gritaban. Corté mi cabello en un estilo más definido, corto a los lados y con un toque intencional en la parte superior, lejos del desaliño que solía llevar. El barbero, con tono sincero, comentó que me veía 10 años más joven, libre de ese peso de estrés que antes me marcaba el rostro. También renové por completo mi vestuario. Doné toda la ropa que Kelly había influenciado en mí, los colores neutros y seguros que ella prefería. Construí un guardarropa que reflejara mi esencia, camisas estructuradas en azul marino y gris oscuro, jeans ajustados que parecían escogidos a propósito, y finalmente, esa chaqueta de cuero que siempre quise comprar y que nunca lo hice porque ella decía que era demasiado arriesgada para mi personalidad. Incluso me atreví a inscribirme en una clase de improvisación en un pequeño teatro comunitario en Hoboken. Allí aprendí a ser espontáneo frente a desconocidos, a reírme de mis torpezas y a aceptar la incertidumbre como una oportunidad creativa en lugar de verla como un fallo estructural. El grupo estaba lleno de excéntricos, amantes del teatro y personas cómodas con el caos. Su energía era contagiosa. Descubrí que podía ser gracioso cuando dejaba de buscar la perfección, y que mi mente analítica también podía generar humor si la dejaba jugar en lugar de limitarse a calcular. En las sesiones con la terapeuta, la doctora Elizabeth Chin, trabajamos mucho sobre cómo Kelly había usado en mi contra mi fiabilidad, presentando mi constancia como aburrida, mi capacidad de planificar como una obsesión por controlar y mi estabilidad como algo dado por hecho en lugar de un regalo elegido. Analizamos también patrones de mi infancia, ser el hijo mayor de padres trabajadores que dependían de mí, mientras mis hermanos menores podían permitirse ser espontáneos y despreocupados. Había aprendido demasiado pronto que amar significaba sacrificarse, que ser necesario era lo mismo que ser querido, que mi valor residía únicamente en lo útil que resultara para los demás. Patrick, me dijo Elizabeth en nuestra 6ª sesión, construiste toda tu identidad alrededor de ser el cimiento de alguien más. Pero los cimientos rara vez son apreciados mientras están firmes, solo llaman la atención cuando se quiebran. Tú mereces a alguien que te valore mientras eres fuerte, no solo cuando se está derrumbando. Sus palabras me atravesaron como una revelación. Empecé a notar cómo había tratado tantas relaciones como problemas de ingeniería que necesitaban resolverse, en vez de verlas como asociaciones que debía disfrutar. Mientras tanto, conocidos en común comenzaron a buscarme con preguntas cautelosas sobre la ruptura. Yo respondía con un neutral, queríamos cosas distintas. Cuando me presionaban, me negaba a entrar en el campo de batalla de narrativas que Kelly estaba desplegando en redes sociales. Por Sean me enteré de que ella publicaba frases enigmáticas sobre la toxicidad masculina y sobre hombres incapaces de aceptar mujeres exitosas, moldeando un relato donde ella era la víctima de mi supuesta inseguridad. Sus amistades le dejaban comentarios diciendo que había esquivado una bala, que conociera su propio valor, creando así una historia alternativa en la que yo aparecía como el villano incapaz de apreciar su crecimiento. Decidí dejar que creyeran lo que quisieran. Quienes realmente me conocían sabrían discernir, y quienes no, simplemente no merecían mi energía. Mi enfoque estaba en convertirme en alguien que yo mismo respetara, no en justificarme ante personas irrelevantes. La verdad sobre Connor llegó a mí unas 6 semanas después de haberme ido, servida con la mezcla de ironía y disfrute que solo un buen amigo puede dar cuando la vida se encarga de ajustar cuentas. Sean me lo dijo mientras servía 2 vasos de whisky en plena tarde de martes. Hermano, siéntate, porque no vas a creer esto, me dijo con una sonrisa contenida.
Resulta que Connor estaba saliendo con otras dos mujeres al mismo tiempo, una de su propia empresa y otra de una firma cliente. A todas las trataba como simples aventuras, rotando entre ellas según sus viajes y conveniencias. Tomé un trago lento, dejando que el ardor del whisky apagara la sensación de justicia que me recorría. ¿Y cómo se enteró Kelly?, pregunté. Sean rió y respondió. Fue ella misma quien lo descubrió. Se apareció de sorpresa en su departamento el viernes por la noche, con maleta en mano y la expectativa de exclusividad. Lo encontró con la otra mujer y, según me contaron, explotó. Connor no solo se rió en su cara, sino que además llamó a seguridad para que la escoltaran fuera del edificio. Y, mientras ella aún bajaba en el ascensor, ya la había bloqueado de todos lados. Me quedé en silencio, saboreando la ironía de todo aquello. El ciclo se cerraba solo, sin que yo tuviera que mover un dedo. La imagen de la humillación de Kelly debería haberme generado una sensación de triunfo, algo parecido a justicia divina después de todo lo que me había hecho. Sin embargo, lo que realmente me invadió fue un cansancio profundo, una mezcla de agotamiento y desinterés que no esperaba. No había sorpresas en su caída, era el resultado lógico de las decisiones que había tomado una y otra vez. Ella siempre había corrido tras lo que parecía brillante, lo que daba la impresión de aventura o novedad, y tarde o temprano eso debía estallarle en la cara. Lo que encontró fue exactamente lo que hombres de ese perfil ofrecen, nada estable, nada auténtico, nada que pudiera sostenerse con el tiempo, y mucho menos algo que justificara la destrucción que había causado en mi vida y en la suya propia. El karma, no obstante, parecía tener planes más completos para ella. No se limitó a su vida sentimental, sino que también arrasó con su carrera. La empresa de medios digitales donde trabajaba descubrió que no solo había manipulado su imagen pública, sino que lo había hecho a un nivel que rozaba lo delictivo. Durante meses había inflado métricas de interacción, compraba seguidores falsos, contrataba bots para inflar visualizaciones y me gusta, y con eso construía un espejismo para justificar su salario y mantener el puesto que ocupaba. Lo que hacía no era un simple error administrativo, era fraude sostenido. Y por si fuera poco, la investigación reveló que aprovechaba recursos de la compañía para fines personales. Usaba cámaras profesionales, programas de edición, e incluso las oficinas para grabar contenido que luego monetizaba por su cuenta, infringiendo varias cláusulas contractuales. La respuesta de la empresa fue inmediata, la despidieron en el acto, la escoltaron fuera del edificio con una caja de cartón repleta de sus cosas, y su equipo legal le envió una carta exigiéndole detener cualquier uso indebido de esos materiales, advirtiendo que, de continuar, enfrentarían acciones judiciales por apropiación indebida de activos corporativos. Esa fachada digital que tanto había protegido, su cuenta de Instagram, la que llegó a priorizar incluso por encima de nuestra relación, se convirtió en su mayor problema. En cuestión de días, varias marcas con las que colaboraba comenzaron a cortar lazos. La noticia de los seguidores falsos circuló rápido, y nadie quería asociarse con alguien expuesta como fraudulenta. La seguridad que siempre había exhibido se transformó en un desespero evidente. Los intentos de contacto con los que me acosó después de su caída eran tan patéticos como transparentes. No solo me escribía desde cuentas falsas con nombres ridículos, sino que además seguía obsesivamente cada una de mis publicaciones, desde las historias donde compartía mis avances en las carreras hasta los pequeños logros en mis clases de improvisación. Intentaba, de una forma desesperada, recordarme que todavía estaba allí, acechando. También aparecieron flores en mi oficina. Siempre girasoles, las mismas que yo había comprado aquella última noche antes de que todo explotara. Llegaban con tarjetas implorando por una conversación final en la que pudiera explicarlo todo. No había nada que explicar, pero ella parecía incapaz de aceptarlo. Incluso llegó a presentarse un par de veces en mi gimnasio, merodeando cerca de la entrada con la esperanza de interceptarme. La dirección del lugar terminó por advertirle que, si persistía, solicitarían una orden de restricción. Cada vez que yo la veía, me daba media vuelta sin dudarlo, obligándola a marcharse o a enfrentarse con consecuencias legales. Luego aparecieron los llamados monos voladores. Amigos en común que, de manera sospechosamente coordinada, comenzaron a escribirme con mensajes cargados de un discurso que parecía copiado de un mismo libreto. Jessica, que nunca me había tenido simpatía, me acusó de ser un insensible que abandonaba a alguien en crisis. Brandon, ese mismo que en una ocasión intentó coquetear con Kelly en una fiesta y del que ella misma se burló después, me escribió con un aire de superioridad moral diciendo que los verdaderos hombres apoyan a sus parejas en los errores, no las tiran a la basura. La cosa no paró ahí. Incluso la madre de Kelly me dejó múltiples mensajes de voz, indignada y acusándome de haber destrozado la autoestima de su niña justo cuando más necesitaba apoyo. Claro que, en medio de su furia maternal, olvidaba convenientemente que su niña había confeccionado un documento en Google donde detallaba cómo engañarme sin levantar sospechas.
Era grotesco escucharla intentar pintarme como el villano de la historia. El intento más absurdo, y quizás el más desesperado, llegó a través de LinkedIn. Una antigua compañera de trabajo de Kelly publicó un extenso ensayo cargado de frases hechas sobre los hombres incapaces de lidiar con mujeres exitosas, disfrazando su falta de fortaleza emocional con supuestos límites saludables. No me mencionaba directamente, pero cualquiera que conociera mínimamente nuestra historia podía identificarme. Ese texto obtuvo decenas de comentarios de personas que no tenían idea de lo ocurrido en realidad, reforzando un relato en el que yo era el novio inseguro que saboteó la carrera de su pareja, y no el hombre traicionado al que intentaron degradar a simple accesorio emocional. Yo no respondía nada. No reaccioné a las flores, ni a las cuentas falsas, ni a los mensajes de terceros, ni a aquel ensayo público. Dar una respuesta era otorgarle lo que buscaba: atención, drama, la validación de que yo seguía atrapado en su juego. Mi silencio fue mi estrategia, mi manera de cortar cualquier combustible para la hoguera de escándalo que ella intentaba encender. En lugar de engancharme en esa espiral, me concentré en mi nueva vida en Austin. Pasaba horas buscando departamento de manera virtual, coordinando con mi equipo y sumergiéndome en la emoción de un futuro limpio de cargas pasadas. Allí nadie me conocía como el exnovio de Kelly. Me conocían únicamente como Patrick, el ingeniero estructural senior encargado de liderar la expansión de un proyecto importante. 8 meses después de la ruptura, regresé a Filadelfia para asistir a la fiesta de compromiso de Sean, organizada en un elegante salón frente al río en Hoboken. Desde el lugar podía ver el skyline de Manhattan iluminado, brillando sobre el Hudson como una promesa de que lo mejor estaba todavía por venir. Llegué acompañado de colegas de Austin, Michael con su esposa, además de 2 jóvenes ingenieros que yo mismo había reclutado. En ese instante sentí un orgullo que me llenaba el pecho. Había reconstruido mi vida desde los cimientos arrasados que dejó Kelly, y lo que había levantado superaba cualquier expectativa que alguna vez tuve. La promoción había resultado un éxito rotundo. La oficina de Austin estaba floreciendo bajo mi dirección, y en lo personal, había empezado a salir con Megan, una arquitecta paisajista que conocí en mi grupo de corredores. Una mujer que valoraba la estabilidad, la disciplina y la planificación, en vez de despreciarlas como lo hacía Kelly. Estaba en la barra conversando y riéndome con Michael sobre una anécdota en una obra cuando la vi. Allí estaba ella, al otro lado del salón. Kelly parecía una sombra de lo que fue. Llevaba un vestido que colgaba de su cuerpo debilitado, el maquillaje no lograba ocultar las ojeras, y de su presencia emanaba un aire de desesperación tan intenso que parecía distorsionar el ambiente, como el calor que se ve temblar sobre el asfalto. Su imagen era la prueba viva de que las decisiones tienen consecuencias y de que todo lo que había construido a base de engaños finalmente se había derrumbado sobre ella. La vi en cuanto crucé la sala. Su rostro pasó por varias emociones en apenas unos segundos, primero sorpresa, luego un destello de esperanza, enseguida un cálculo frío y, finalmente, una especie de determinación forzada. Observé cómo inventaba una excusa para dejar la conversación insípida en la que fingía estar interesada y se encaminaba hacia mí con pasos decididos, como si hubiera ensayado ese momento durante semanas. Patrick, su voz se quebró al pronunciar mi nombre, como si fuese la última cuerda a la que podía aferrarse. ¿Podemos hablar? Solo 5 minutos en el balcón. Eché un vistazo a Michael, que levantó las cejas en silencio, preguntándome con la mirada si estaba dispuesto a escucharla. Yo asentí levemente y le indiqué al grupo que volvería enseguida. El balcón daba al río, el aire de noviembre era cortante, tanto que la hizo estremecerse en aquel vestido demasiado ligero para la ocasión. Cruzó los brazos sobre su pecho como si quisiera sostener los pedazos de sí misma que amenazaban con desmoronarse. «Te ves muy bien», dijo, recorriéndome con los ojos como si intentara registrar cada cambio. El corte de cabello, la seguridad que proyectas, ese reloj caro, el mismo que Michael me había regalado al felicitarme por mi ascenso. Hizo una mueca fingidamente amable. «Austin parece tratarte bien». «¿Qué quieres, Kelly?», pregunté, manteniendo un tono plano. Ni cruel ni cálido, solo cansado. Respiró hondo, y pude notar cómo reunía fuerzas para soltar el discurso que claramente había practicado. Connor me utilizó. Todo fue una venganza porque lo rechacé años atrás, cuando me pidió salir y le dije que no. Él mismo lo confesó mientras los guardias de seguridad me escoltaban fuera de su edificio. Me dijo que observar cómo destrozaba mi relación por él era su justicia poética, una manera de curar el golpe a su ego. Se rió con amargura, aunque aquella risa más bien sonaba a derrota. Arruiné todo lo verdadero por una mentira. Perdí mi empleo, mi apartamento. Ahora vivo otra vez con mis padres en Connecticut, trabajando en un target para pagar deudas de tarjetas. No me queda nada, excepto este momento. Esta oportunidad de decirte que tenías razón en todo. El silencio se alargó entre nosotros.
Vi cómo las lágrimas empezaban su recorrido inevitable por sus mejillas, dejando rastros oscuros de rímel que ella ni siquiera intentaba limpiar. Decir lo siento no alcanza, continuó, con la voz completamente rota. Fui egoísta, tonta. Te di por hecho. Tú me ofrecías estabilidad, amor, dedicación. Yo lo confundí con aburrimiento, porque era demasiado inmadura para entender la diferencia entre emoción y amor real. Con Nor me hacía sentir adrenalina, pero contigo tenía seguridad. Y fui tan ciega que no entendí cuál era la que importaba. Entonces se arrodilló frente a mí, allí mismo en el balcón, sujetándome las manos con unos dedos helados que temblaban. Por favor, Patrick, dame otra oportunidad. No volveré a fallarte. Pasaré cada día demostrando que he cambiado. Firmaré lo que quieras, asistiré a la terapia que decidas. Seré la pareja que merecías desde el principio. La miré desde arriba, arrodillada en su vestido mal ajustado, con el maquillaje corrido y la desesperación escrita en sus ojos. Y lo único que sentí fue incomodidad por la escena pública y una lejana compasión por lo que se había convertido. Retiré mis manos con suavidad, pero con firmeza, y di un paso atrás. Kelly, quisiste los beneficios sin la responsabilidad. Yo decidí no darte ninguno de los dos. Esa decisión me devolvió el respeto por mí mismo. Su rostro se derrumbó, la esperanza se le apagó en cuestión de segundos. ¿Eso es todo? Después de lo que fuimos, de lo que aún podríamos ser. Lo que tuvimos fue yo sacrificándome mientras tú solo tomabas. Lo que podrías tener ahora es la lección de esto, para convertirte en alguien que sí merezca una verdadera relación. Pero ese alguien no seré yo. Me giré hacia la puerta, y antes de entrar añadí. Para que lo tengas claro, no cambiaste estabilidad por emoción. Cambiaste a alguien que te amaba por alguien que solo te usó. Es muy distinto. La dejé allí, desplomándose contra la barandilla, con sus sollozos retumbando contra el horizonte de Manhattan. Yo regresé a la sala, hacia mis colegas y hacia mi nueva vida, sin volver la vista atrás. Michael me pasó una copa y murmuró. ¿Todo bien? Sí. Ahora sé que realmente lo estoy. 6 meses después, mi vida era completamente distinta. Austin me ofrecía no solo un nuevo comienzo, sino un futuro que yo mismo estaba construyendo. Me habían ascendido otra vez, esta vez a director regional. Además, mi relación con Megan iba en serio, hablábamos de comprar una casa juntos. Mientras tanto, el rastro de Kelly se reducía a publicaciones vagas en redes sociales sobre narcisistas y lecciones dolorosas. Según Sean, aún seguía con sus padres, trabajando en tiendas, y sus sueños de periodismo y fama en Internet habían quedado enterrados bajo las consecuencias de las elecciones que hizo al preferir brillo superficial en lugar de sustancia, fuegos artificiales en lugar de compromiso real. Nunca volvió a buscarme después de aquella noche en el balcón. Y con el paso de los meses, comprendí que yo tampoco tenía motivos para pensar en ella. Lo que antes había sido una herida abierta terminó cerrándose sin dejar cicatriz visible, porque la vida que fui construyendo resultó ser la mejor respuesta a todo lo que intentó arrebatarme. En Austin, cada semana trajo algo nuevo, un proyecto que superaba al anterior, un equipo que confiaba en mí, una ciudad que sentí mía más rápido de lo esperado. El ascenso a director regional no fue solo un título, fue la confirmación de que mi esfuerzo, al fin, se reflejaba en logros tangibles. Y mientras más crecía en lo profesional, más estable se volvía mi vida personal. Con Megan, la relación se transformó en algo sólido, de esos vínculos que no dependen de apariencias ni de promesas huecas. Empezamos a planear viajes, hablamos de invertir en una casa y hasta de formar una familia en un futuro cercano. Ella veía en mi constancia y disciplina cualidades, no defectos, lo entendía como la base sobre la cual podíamos construir juntos, y no como un obstáculo a su libertad. Esa diferencia lo era todo. Por otra parte, supe por Sean que Kelly seguía en el mismo punto, viviendo con sus padres, con un empleo temporal y con publicaciones en redes que parecían más indirectas que confesiones reales. Para mí, eso se volvió irrelevante. No había odio ni rencor, solo una indiferencia absoluta. La verdadera revancha nunca fue verla arruinada, sino comprobar que yo había aprendido a distinguir entre alguien que me quería usar y alguien que realmente quería caminar conmigo. La última vez que pensé en ella fue el día en que Megan y yo colocamos la primera caja en la sala de nuestra nueva casa. Mientras acomodábamos todo y nos reíamos del desorden, entendí que el pasado había cumplido su función, darme claridad sobre lo que no aceptaría jamás y empujarme hacia lo que verdaderamente merecía. Esa noche, mientras cerrábamos las cortinas de nuestro nuevo hogar, sentí que la historia con Kelly ya no tenía ningún peso. Se había vuelto un capítulo lejano, un recuerdo sin poder. Y en lugar de amargura, lo único que quedó fue gratitud. Gracias a su traición descubrí la vida que de verdad quería y la persona con la que sí tenía sentido compartirla.